buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 21 de marzo del 2025 con 21 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Como les decía, un fresquecito, frío. Subí a la azotea y estaba ahí fresco esta mañana, cuando debería ya entrar el calorcito. En estos días estaba, pero volvió un frente frío. Viernes, señores, viernes y 21. Días como esto era que yo ordenaba, páguenle a todo el mundo su sueldo, no hay que esperen el 25 para que la gente tenga el fin de semana con su monedita, porque total, no, ¿verdad? Vamos a decir, el 25 cae martes, y cuando eran como Día de las Madres y ese tipo de cosas, páguenle a la gente que ese es su dinero y se lo ganaron. Pero hay otra gente que no, le sale como la mala cosa, la mala leche. Si ese dinero no es suyo, si ese dinero se lo ganaron los empleados, ¿por qué usted lo está calentando ahí total? Ni siquiera interés está ganando. Bueno, bien, a nivel internacional tenemos, como de costumbre, muchísimas informaciones. Siguen los bombardeos en Rusia, en Ucrania. La diferencia estriba en que los rusos bombardean ciudades, centros comerciales, hospitales indiscriminadamente, y los ucranianos, que no disponen de la cantidad de misiles y drones que disponen los rusos, bombardean objetivos estratégicos, logísticos. Le bombardeó ayer el aeródromo de Engels en la ciudad de Saratov, unos 500 kilómetros de la frontera, con una información de inteligencia de que en esa semana habían llegado varios aviones cargados con misiles y le metieron un dron de esos especiales que ellos tienen, dron misil, que le explotó un almacenamiento de misiles, que dicen que aproximadamente en esa base se guardan entre 30 a 70 misiles, que hizo un hongo como el de la bomba nuclear, el que se ve cuando se presenta la imagen de la nuclear. Pues bien, y esa es la diferencia. Hoy en Krasnodar le bombardearon una refinería, una bomba de estación de combustibles aquí en Susha, que es donde es el combustible que va a Europa, que se lo suspendieron los otros días, pero le siguen mandando vía otro gasoducto, creo que a Hungría, que es el aliado que tiene Putin en Europa. Y así las cosas, el acuerdo de los 30 días no se ha firmado, solamente se habló. Y como les decía yo ayer, creo que señalaba, cuando se negociaba la paz en Vietnam, los bombardeos seguían y las luchas seguían en el Vietcong. O sea que hasta que no haya nada firmado, obviamente van a decir uno que mira, yo ordené que no hubiera tal cosa, que no tal cosa, pero embuste, hasta que no haya, y todavía después siempre hay sus cosas. Va a seguir esa situación. Hay informaciones, discrepancias sobre declaraciones, hay otras explicaciones. Ayer veíamos sobre lo que se decía de que el control de parte de los Estados Unidos de las unidades nucleares. Hoy hay unas declaraciones de Zelensky, unas precisiones, porque tampoco hay que creer todo como sale en la prensa y como muchos la magnifican. Gracias, que yo le decía, pero esa propuesta originalmente, y le mencioné la palabra en inglés, propuesta desde antes del Sky Shield, el escudo aéreo, con 120 aviones de la Unión Europea, ¿verdad?, de OTAN, de los países, para proteger la parte del oeste de Ucrania, donde hay plantas energéticas, unidades energéticas y ciudades y fábricas y ese tipo de cosas, sin entrar en el conflicto caliente del este, donde está el frente de batalla, como parte de las garantías. Son planes, son proyectos, son cosas, y eso fue lo que propuso en principio Zelensky. Se ha avanzado en cierto modo, aunque de palabras, de diplomacia, siempre con la aprehensión europea de que Trump, que reparte las cartas, que le decía a Zelensky que tú no tienes las cartas,
Claro, las tiene Putin porque tú se las estás dando. Porque tú antes de empezar a negociar le dijiste que no iba a haber tropas americanas en el terreno, que no iba a entrar a la OTAN a Ucrania, que iba a tener que ceder los territorios ocupados. Entonces, que Ucrania tenía que darte el 50% de sus riquezas minerales, después lo corrigieron, salió después que eran 500.000 millones de dólares, pero tú nada más das 200.000, ni siquiera lo acaba de entregar completamente porque faltan 6.000 millones de dólares que Biden no lo acabó de entregar con sus estupideces. Entonces, como que si tú das 100.000 te van a retribuir 500.000 millones. Se acordó que iba a ser un fideicomiso, donde lo que se explote de esos recursos se va a usar para la reconstrucción. Obviamente va a haber negocio en la explotación, va a haber negocio en la refinación de esos minerales. A propósito, hay una orden ejecutiva que firmó Trump, ahora comento de eso. Va a haber negocio con esos recursos que se van a depositar en ese fondo, 50-50, en ese fideicomiso, para la reconstrucción de Ucrania. Ahí va a haber negocio también en la reconstrucción de Ucrania, de empresas europeas, de empresas norteamericanas. Ya eso es otra cosa. Que me den 500.000 millones de dólares, ¿se acuerdan? Comprueben acá, pero si eso no es un robo, es un asalto. O que me den el 50% de la riqueza. Pero ven acá, volvimos a la época colonial, de Francis Drake y los piratas y ese tipo de cosas. O sea, todas esas cosas han pasado, pero nada de eso ha sido firmado, ni todavía ni siquiera se ha firmado el acuerdo, para que ustedes vean. Por eso les digo que mientras se habla y se avanzan las negociaciones, Europa se enroca, se pone dura, aprueba Alemania, que es la locomotora de Europa, abre su constitución para poderse financiar, para sobrepasar la deuda y poder meter millones y millones y millones. La Unión Europea toma decisiones, apela a la cláusula de escape para poder endeudarse cada país pasando del 3% del déficit para defensa y aprueba 900.000 millones, 950.000 millones de euros, de dólares, perdón, 800.000 millones de euros para defensa precisamente. Otra gallo está cantando. Y obviamente Putin sigue con sus deseos de que se desarme, de que no se le dé, que en el transcurso de esos 30 días Ucrania no pueda movilizar tropas, que no le puedan dar armamento. Oye, usted manda allá y usted manda aquí. ¿Quién ha dicho? Míralo ahí. Ayer le bombardearon y le siguen bombardeando todos los días una subestación de transferencia de combustible, una refinería, tanques de almacenamiento de municiones, almacenamiento de equipos de guerra, todo lo que es logística. Entonces Putin responde atacando indiscriminadamente ciudades. Atacó ayer a Odessa y eso va a seguir, porque hasta que realmente no se firme, Europa no cree en la palabra de Putin, nadie cree en la palabra de Putin, a excepción de Donald Trump. Pero así las cosas, eso es lo que hay por allá. Ahorita voy a entrar en más desglose, pero le decía que eso va a seguir siendo así. Entonces, cuando les analizo todas estas cosas, lo de la defensa, lo de la guerra comercial y sus implicaciones, vamos viendo las opiniones de Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, de especialistas, de los grandes economistas del mundo, cómo valoran y cómo proyectan los problemas que va a haber, pero las cosas a lo interno de los Estados Unidos, vamos a decir, cuando Mao Zedong aplicó la revolución cultural, China retrocedió como 50 años para atrás. Era un desastre, una cosa tan extraordinaria que después se corrigió y ahora China es inversión, desarrollo, tecnología y todo lo que usted quiera, mientras Estados Unidos están caminando prácticamente, en cierto modo, hacia un oscurantismo. A las universidades le están restringiendo los recursos, acaba de cerrar el Ministerio de Educación, vamos a conocer algunas, tendrá algunas razones, algunas cosas positivas, porque nada es tan malo que no tenga algo bueno. Definitivamente que yo nunca estuve de acuerdo con todas esas cosas del progresismo, de los LGTB y meterle a los niños por los ojos, boca y nariz, ese tipo de cosas, que se pasaron los demócratas
de frenada con eso. Y yo lo decía, pues yo por algo siempre he sido más republicano en muchas cosas que eso, sin entrar en ese tipo de políticas de ellos, pero uno obviamente, tantas cosas metidas en boberías de esas, complicaciones que al final tienen sus consecuencias. Ahí está, cerró el Departamento de Educación, en el Pentágono están borrando hasta la historia, qué sé yo, qué Robinson, los negros que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, tú buscas ahora borrando todo lo que diga, hasta el avión aquel, se llamaba Enola Gay, el avión aquel que bombardeó Hiroshima y Nagasaki cuando creo que fue, porque dice que ya lo borraron de las cosas del Pentágono. Es una locura. Mientras por otro lado le pasan todas las informaciones clasificadas de seguridad social. Hoy dice que Moss va para el Pentágono, un tipo privado que hasta de Sudáfrica, que tiene relaciones con Putin, sabrá con los chinos, y Estados Unidos poniéndole en las manos todo ese tipo de cosas. Dice Trump que no es verdad, pero cuando el río suena es porque agua lleva o se murió una orquesta. Y así las cosas, usted está viendo todo eso, ese mare magnum, ese rebú que hay en los Estados Unidos a lo interno, lo que provoca a lo externo también y sus consecuencias. Pero como les decía, no necesariamente todo lo que se haga está malo. Por ejemplo, lo de la guerra comercial, no hay, aparte de los minions que él tiene ahí, son los muñequitos que aplauden en su gabinete, y los estúpidos de MAGA, que no entienden, ni oyen, ni ven, ni entienden, que no saben ni en qué consiste una tarifa, ni qué es un impuesto, aplauden con el agua hasta aquí, hasta que se ahoguen y después tomarán otra postura. Pero mientras tanto nadie está de acuerdo con lo de la guerra comercial, porque tú no puedes pretender que tú vas a hacer rico tu país esquilmando, expropiando recursos de los otros. Que tú lo entiendes así. Yo voy a hacer rico a los Estados Unidos cobrándole estos impuestos tarifarios a los productos que entren. Ajá, decía el secretario del Tesoro, los chinos van a tener que tragarse esos aranceles, o sea, que él lo va a cobrar, son los chinos que lo van a pagar, falso. Lo van a pagar los consumidores norteamericanos con un impuesto interno que tú le estás transfiriendo. Tú lo vas a cobrar en aduana, tú vas a tener un dinero, pero lo van a pagar tus consumidores americanos. Y eso en economía, creo que es lo que se llamaba el crowding out, que decía Keynes, o que dicen los libros de economía, el efecto desplazamiento. El Estado siempre tiene la manera de desplazar al sector privado y quitarle dinero a uno, con impuestos, con emisión de deuda, etcétera. Bueno, entonces no puede ser que todo el mundo esté equivocado y solamente ese grupito como le decía a un profesor emérito de la Universidad de Maryland, y me recuerdo siempre y lo repito, parece que la matemática que ellos hicieron, esos números lo hicieron Abbott y Costello, que son dos payasos, dos humoristas que tenían un programa, para que ustedes vean a dónde están las cosas. Pero le decía, siendo justo, que tampoco todas las cosas que se hagan van a ser malas. Y quizás la intención, porque antes hubo la protección y se ponían impuestos, y hay impuestos para proteger la industria local, pero no generalizado y contra todo el mundo. Y más afectando a tus socios y a tus aliados y a tus más cercanos. O sea, es algo irracional, inconcebible y que no se comprende para nada. Bueno, pero por ejemplo, usted quiere hacer rico su país, usted aumenta la productividad, usted invierte en desarrollo, en inversión, en investigación, en innovación, promocionando, favoreciendo los startups, las promipymes, las pequeñas empresas, las más chiquitas, los desarrollos industriales pequeños, la formación de mano de obra calificada, y todo eso hace que usted prospere. Y cada producto que tenga mayor valor agregado, o sea, no con magia, como Marlín, el mago, que ¿verdad? O el que sé yo, aquel alquimista, que a todo lo que le ponía a la mano lo convertía en oro. No, eso es en cuento nada más que resulta. No es verdad, así no se reduce, va a ser más rico a los Estados Unidos. Embute usted. ¿Quién ha dicho? Pero hay cosas, obviamente, que sí son buenas. Mire, por ejemplo, porque hay sus cosas.
Cuando dijeron, para hacer que Estados Unidos sea el campeón en la producción energética, digo, pero este tipo no sabe lo que está hablando. El ministro que pusieron en la Environmental Protection Agency, la EPA, como se conoce en Estados Unidos, pero Estados Unidos es el país que más produce petróleo. Pero importa 4.5 millones de barriles diarios de Canadá porque su petróleo es light y lo tienen que exportar porque sus refinerías no lo procesan y tiene que importar pero son otras razones, pero tú eres el que más produce. ¿Qué otro campeón, qué más quiere? Y tú eres el que más hace. Entonces, ese tipo de cosas como que no se entienden, pero sí algunas desregulaciones que complican las inversiones, eso no es malo. Miren, por ejemplo, esta orden ejecutiva que él acaba de firmar ayer. Me refiero a Trump. Trump firma orden que impulsa la explotación de tierras raras, lo que se habló aquí cuando vino Marco Rubio en Pedernales, ¿verdad? Ok. Una orden para impulsar la explotación nacional de minerales críticos y tierras raras. Eso está muy bien. Le permite invocar poderes de emergencia para fomentar la explotación doméstica de esos minerales y su refinación. Para no depender de terceros países. Ahí está China retalia cuando le ponen sanciones, dice no te voy a vender litio, no te voy a vender germanio, no te voy a vender grafito, no te voy a vender esto, no te voy a vender aquello. ¿Qué dijo Marco Rubio cuando vino aquí? Qué bueno que tenemos un aliado, un socio, un amigo y cercano. Pero ¿cómo puedo decir que esto esté mal, esto de Donald Trump? Aplicando la ley de producción de defensa, que se usó en el 1950 cuando la guerra de Corea. Y creo que se usó algo parecido cuando el COVID, para la producción de mascarilla o de los equipos de respiradores y ese tipo de cosas. ¿Ustedes se recuerdan? Hubo algo de eso. Entonces, la ley de producción de defensa le permite movilizar fondos y crear condiciones para que esas inversiones prosperen y se hagan lo más rápido posible. Eso está muy bien. Así tú generas riqueza en tu país. Así tú generas dinamismo económico, pero no inventando la rueda para movilizar fondos y otorgar facilidades al sector privado, que puede conceder permisos de explotación en determinado lugar, siempre y cuando, por ejemplo, no sean lugares que afecten el medio ambiente y sin tomar las previsiones medioambientales. Proporcionar préstamos y otro tipo de financiamiento. O sea, ¿cómo puedo yo criticar eso? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero lo de la guerra comercial obviamente tiene otros bemoles. Pero si las cosas que estuviera haciendo a lo interno de su economía fueran en este sentido, otra cosa fuera. Independientemente que tú dices, no, porque entonces el que no quiera venga y se instale en mi país. Sí, porque no es tan sencillo. Tú no tienes la mano de obra calificada, tú no tienes el costo que va a ser producido en tu país, no va a ser el mismo produciendo en otro país, por algo se van a otros sitios. O sea, hay muchísimos factores de competitividad y de ventajas comparativas y ventajas competitivas que no machean, que no encajan, más el tiempo que se requiere. Bueno, entonces así las cosas, por ejemplo, les decía, miren cómo se da esa cosa. Ahí tiene México que va para el secretario de Economía, para Washington, a reunirse con el del US Trade, el de Trade, de Comercio y el secretario de representante comercial, porque a partir del día 2 de abril, estamos ahí ya casi, vienen los aranceles generalizados de que habló Trump. Con México y con Canadá la situación es tan cortada, porque con la bla, bla, bla de que se convierte en el Estado 51 para que evite que le pongan impuestos, primero era el fentanilo, después ahora son los impuestos, cuando el fentanilo no es más que una excusa, porque de Canadá lo que entra es el 1% del fentanilo que entra en los Estados Unidos. Es más, de Estados Unidos entran más droga y heroína y cocaína y armas y contrabando a Canadá que lo que de Canadá entra a Estados Unidos. Pero él usó ese argumento para ponerle el 25% a los aranceles del acero y el aluminio de México y de Canadá, habiendo él firmado el USMCA, que es el Tratado de Libre Comercio, que él renovó, que él revisó con Canadá y México en el 2018 y dijo que era el mejor del mundo, porque todo lo que Trump haga es lo mejor y lo más lindo y lo más hermoso y lo más fabuloso y
Él lo firmó en el 18, ahora todo lo está volando. Ahí va para el secretario de México para ver cómo, porque realmente la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, los países más desarrollados del mundo, advierten que México va a sufrir una contracción de 1.3% de su producto. México exporta 400, casi 500 mil millones de dólares a Estados Unidos. Un 30% de su Producto Interno Bruto. ¿Puede México pelear con Estados Unidos? No puede ni debe. Ahora, cuando Estados Unidos usa una política predatoria de acabar con México para beneficiarse supuestamente él, ¿qué es lo que va a hacer? Que lo que México consume de Estados Unidos, México no va a tener capacidad de consumo. México no va a desarrollarse. Si México consume, si México desarrolla y compra mayores productos, mayor cantidad de productos norteamericanos, ¿para quién es mejor? Para Estados Unidos. Entonces, todas este tipo de cosas tienen sus consecuencias. Ya les dije, por ejemplo, a lo interno, la parte cultural, es verdad que se pasaron los demócratas, pero borrar, por ejemplo, la historia de los indios en el Pentágono, en las minorías, los sitios web del gobierno. Ahora quiere borrar la historia, no hubo Jackie Robinson, no hubo racismo, no hubo nada de eso. Es verdad que aquellos se pasaron en sus cosas, pero también esos excesos, oye, los white supremacists y esos Ku Klux Klan, hasta los otros días no se podían los negros montar en un autobús ni entrar a los baños en Atlanta, en Georgia, en el sur de Estados Unidos. Pero eso fue los otros días, señores. Ahora lo quieren borrar. Desmantelando décadas de programas de justicia social. En el cementerio de Arlington, en Washington, en Virginia, han borrado de su sitio web las historias de los veteranos de guerras negros, hispanos y mujeres. Una locura. Los militares de Tuskegee, que yo vi esa película, fueron los negros pilotos que los tenían, comían por allá, los tenían tirados, los tenían, y en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se dieron unos verdugos. Entonces, ahora lo quieren borrar todo ese tipo de cosas. Es una cosa como loca. Es como una guerra cultural como la que aplicó Mao Zedong, quitándole recursos a las universidades, en lugar de darle más recursos, por lo del LGTB, por lo de los trans, por los deportistas trans, tú puedes corregir muchas cosas y poner restricciones, pero tú no, es como una especie de inquisición. Entonces, ahí están las cosas. Como no puede cerrar el Ministerio de Educación, lo que le esté cortando todos los recursos, desmantelado una orden ejecutiva, imagínense usted, pone al cargo de eso a una señora que lo que era yo lo he dicho ya un par de veces aquí, la promotora de la lucha libre de Estados Unidos, imagínense usted. Y con suerte será nuestra última secretaria de Educación. Se lo van a dejar a los estados, que cada estado haga lo que le dé su gana, y así las cosas, ya usted saben, esos estados racistas, caco cuadrado, ya usted sabrá lo que van a enseñar por ahí. Entonces, así están Estados Unidos y así siguen las cosas. Le decía lo del acuerdo, que lo que habían conversado Putin con Trump y después Trump con Zelensky, y ayer dábamos la información y yo decía que sobre lo de las plantas nucleares, que Estados Unidos la iba a administrar. Digo, bueno, pero Ucrania tiene muchísimas plantas nucleares y operan y las han administrado y que se construyeron en la época soviética y tienen la capacidad de operarlas, porque los ucranianos son en términos técnicos, eran de los más adelantados en la Unión Soviética, en informática, en todo. Bueno, entonces ahora sale, aunque esto es de RT, que es Russia Today, miren como de empujar, pero yo lo leí por otro lado también, donde Zelensky decía, pero nosotros tenemos 18 reactores nucleares y los manejamos perfectamente. ¿Quién ha dicho que nosotros le hemos dicho que vengan a operarlos ellos? Lo que le hablé ahorita es que Europa tenía la idea del Sky Shield, ese escudo de protección. Además, ayer le decía, nadie va a tener, el que le metió un bombazo a una planta nuclear, lo que genera es un problema medioambiental extraordinario, como el que hubo cuando Chernobyl, como ha habido en el 3 Mile Island en Estados Unidos, cuando se suspendieron todos los proyectos aquellos durante mucho tiempo nucleares.
Pero entonces Zelensky dice, un momentico, yo en ningún momento le dije a Trump, recuérdense cómo salió un readout, que es la versión que da la Casa Blanca, y otra, la que salió en el Kremlin, de la conversación. Dice Trump que Putin nunca le pidió que pararan la ayuda de la información militar, de datos de inteligencia, ni el suministro de armas, y el Kremlin dice que sí. ¿Está bien? Y yo le decía, aquí lo más importante es las contradicciones, que es lo que dicen ellos que dijeron. Entonces sale diciendo que la speaker de la Casa Blanca, que Trump le hizo esa propuesta, que Zelensky parece que la aceptó. Dice Zelensky que negó haber discutido con Donald Trump la posibilidad de que las centrales ucranianas sean controladas por Estados Unidos. ¿Qué lo dijo la speaker de la Casa Blanca, la Karoline Leavitt? Dice Zelensky que no ofreció a Washington la opción de obtener el control de las instalaciones, que la conversación se centró específicamente en la central de Zaporozhia, que está ocupada por los rusos, y él dijo, bueno, si ustedes los americanos negocian con Moscú y ella se le entrega y nosotros no tenemos que entrarnos a tiro y desbaratar eso ahí por el lío que se puede armar, pues perfecto, administrenla, pero no las otras 18 centrales que nosotros tenemos, para que ustedes vean. Ah, míralo aquí. Si los estadounidenses quieren arrebatársela a los rusos e invertir en ella, modernizarla, ese es un problema aparte y un tema abierto. Si quieren lo pueden hacer, pero no las otras. Dice Estados Unidos que contamos con experiencia técnica. Ucrania también. De hecho, Ucrania le está dando clase a Europa ahora mismo en cuanto a la producción de armamentos. Está produciendo más drones que toda Europa junta. Ucrania es el laboratorio de batalla de aprender de toda Europa. A propósito, Francia ayer, ya le decía al inicio, ¿verdad? Y les repetí en estos días, Alemania aprobó, o ya lo aprobó, o se acordó por la coalición de partidos antes de que venga el nuevo Bundestag, el nuevo Parlamento, que van a abrir la cláusula constitucional que prohíbe el aumento de la deuda para defensa y para infraestructura. Son 500.000 millones de euros. Y la Unión, y eso es el nuevo canciller que dijo que le iba a dar los misiles Taurus a Ucrania tan pronto entre, que son misiles que hasta de 500 kilómetros de alcance, y eso son tremendos, que no se lo ha querido dar el actual canciller alemán, otro pusilánime igual que Biden. Pero suerte que viene ahora Friedrich Merz, que lo dijo desde la campaña y ha logrado que se haga eso. Y en el acuerdo ahora viene ese armamento para rearmarse totalmente Alemania. Francia, bueno, lo de la Unión Europea, les dije, de los 800.000 millones de euros, los 650.000 de los países aportados y 150.000 mediante la emisión de documentos de deuda para levantar capital. Miren qué interesante esta parte. Francia, el ministro de Economía, anuncia la creación de un fondo para el que los franceses puedan invertir para financiar la defensa. Tenemos que organizarnos para preparar y garantizar la paz. Cuando usted ve gente hablando desde por aquí, dice, pero ¿y qué hacen estos isleños opinando? Porque el corazón de la oyama lo conoce el cuchillo. ¿Ustedes creen que fue casualidad que Suecia y Finlandia, que son gente clara, mente inteligente, brillantes? Finlandia es el país que tiene el mejor sistema educativo. O sea que hasta los niños que salen de ahí salen ingenieros, pues estoy relajando. Entonces, ¿usted cree que Finlandia y Suecia se meten a la OTAN por gusto? No, porque saben el peligro que tienen ellos solos, pequeños países, con un monstruo como Rusia al lado, con esas pretensiones imperiales. Cuando usted gente hablando aquí dicen, ay, la OTAN, que por qué Ucrania, que quería. Desde el 2008 está eso, esa intención. ¿Por qué? Por lo que quieren todos esos paisitos pequeños, protegerse por esa cláusula quinta de la OTAN. Pues el ataque a uno es el ataque a todo, y la unión hace la fuerza, y eso disuade al enemigo. Pero si el enemigo te ve débil, entonces te ataca. Si te ve fuerte, dice no, porque entonces es una destrucción mutua asegurada, como se llamaba. Y eso disuade.
tenemos que organizarnos para preparar y garantizar la paz, dice el ministro de Economía francés, Eric Lombard. La defensa necesita 5.000 millones de euros de fondos propios, de nuevos capitales. Hay que involucrar a todos los franceses, dinero de inversores públicos y privados para aumentar la cadena de producción y desarrollarse. El Banco Público de Inversión, BPI France, va a lanzar un documento de deuda de 400 millones de euros. Con un mínimo de 500 euros, cualquier francés puede convertirse en accionista de esas empresas del sector de defensa. Entonces, la idea es acelerar el armamento y la producción de armamento propio, además. Ahí están Dassault Aviation, que él produce los aviones Rafael, que son equivalentes a los F-35, Safran Thales, que esos son de radares, los Airbus, así como 4.000 pymes que existen en Francia. Vean lo importante de esto. Y 1.000 empresas de tamaño intermedio, que ya no son pymes, sino más o menos más pequeñas, intermedio. Fíjense cómo esto va a tener un impacto importantísimo, como ya les decíamos, como estaban las empresas cotizadas en bolsa de defensa que ya se habían empezado a encampanar su valor. Eutelsat, la de satélite, que compite con Starlink, con la SpaceX de Elon Musk, que fue la que le suplió la información de inteligencia satelital a Ucrania los otros días cuando Trump le cortó para hacerle el favor a los rusos, que así permitió que no vieran lo que estábamos viéndose ahí en la zona de Kursk, que tuvieron que salir los ucranianos rápido de ahí para evitar que le maten a todas sus tropas, pero agarraron, se fueron de Kursk y ahora están atacando en Volgograd. Pero bueno, fíjense ustedes cómo todas esas empresas han empezado a repuntar su valor en la bolsa bursátil, mientras en Estados Unidos la situación es para abajo, porque esto va a dinamizar la economía europea. Y ustedes vieron lo que pasó con los aviones F-35 de Canadá, que dijo el nuevo primer ministro, Mark Carney, dijo, no, eso hay que revisarlo, 88 aviones, ya tenemos 16 pagos, ok con eso, pero los otros no, posiblemente vengan los Rafael de la Dassault de Francia o los Typhoon que son ingleses. Portugal, lo mismo. El 65%, las 2/3 partes de las compras que hacía Europa en armamento provenían de Estados Unidos, perdón. Ahora es todo lo contrario lo que va a suceder. ¿Qué empresas se van a dinamizar en el sector industrial armamentista? ¿Las de Estados Unidos o las de Europa? No, las de Europa y Canadá. Porque van a tener contratos asegurados. Y eso es un back-to-back. Si yo tengo a quien vender, si ya yo puedo hacer mi distribución logística, puedo contratar las municiones, los radares, y eso va a dinamizar todo lo que es la economía europea, que ha estado bastante de capa caída en los últimos tiempos. Miren, yo vi esta información y cuando yo lo manejo, yo no he sido profesor nunca, yo he dado algunas conferencias en universidades, en muchísimos eventos y muchísimas cosas, pero yo nunca he sido catedrático, yo nunca he sido profesor, no he tenido tiempo para eso. Y qué bueno los que lo han hecho. Pero conozco de las universidades, he estado en tantas que uno conoce y se ha codeado con grandes profesores. Y las opiniones de los que saben, siempre he dicho, es un tollo mezclar el Ministerio de Educación con la MESID. Ya, ustedes eso me han oído y lo he trabajado y lo he opinado y he comentado opiniones de especialistas. Miren, Luis Emilio Montalvo Arseno, un psiquiatra psicólogo con 40 años de experiencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue embajador ante la Santa Sede, fue el primero, antes de que existiera la MESID, del Consejo Nacional de Educación Superior que dio origen a la MESID. Dice esto, ambas carteras manejan renglones diferentes, algo evidente. Uno es para los niños, otro es para profesionales. Y oiga cómo dice, la fusión de los ministerios de Educación y MESID será el peor error del gobierno. Oigan, será un tollo histórico, totalmente inmanejable. Tollo histórico.
El peor error del gobierno. Y lo dice una persona con toda la capacidad. Usted no puede decir que Franchi que está hablando. Dice el jondearle, y usa la palabra como a mí me gusta, jondearle a esta última entidad un serio problema, y el Ministerio de Educación que no puede ni con su propia alma. Usted ve, ¿cuál fue el argumento que se usó los otros días para proponer esta fusión? Hay mil cosas que se pueden fusionar. La mujer, los estudiantes, la juventud, la qué sé yo qué no, la juventud, la mujer y un paquete de cosas raras que hay por ahí. Nadie va a objetar eso. Objeto hasta el del Ministerio de Finanzas con planificación. ¿Pero qué? Pero esto, señores, se dijo que se iban a ahorrar 35 mil millones cuando la reforma fiscal y embute. Además de que no se van a ahorrar nada, es un tollo histórico, como dice este reputado profesional, experimentado, que sabe de eso, más que yo, más que Decán, el que acaban de poner, más que el de que está en Mesí, que debieron ponerlo a él en lugar de Decán, porque él por lo menos tuvo en la UAS, el que está ahí, qué sé yo, más que el propio presidente Abinader, que sabe de educación lo mismo que sé yo, coge clase. Una pausa, esto es Economía y Mercado.